de tiempo, yo normalmente tengo un problema, es que no me callo, con lo cual les agradezco enormemente que me interrumpan. O sea, que de verdad, como que abran el micrófono y digan un momento y que hagan preguntas. No me importa que esté en la mitad de una frase, porque si no hacen eso, entonces posiblemente simplemente no me calle durante todo el tiempo. Yo también voy a dejar abierto el chat acá al lado mío por si acaso. Si lo encuentro. Allá, listo. Entonces eso. Entonces ve, pues les di el link también como por si quieren ver algo más de cerca y en particular por si quieren hacer clic en algún link de los que están ahí. Normalmente lo que hago lo posible por dejarles a ustedes como todo el material para que puedan seguir buscando más cosas y como para que puedan mirar pues después toda la información que quieran. Eh, entonces, yo también porque el programa de Google de diapositivas es como raro y no deja que uno proyecte una cosa chiquita, voy a dejarlo como en esta vista, pero yo creo que alcanzan a ver todo lo que les voy a mostrar. Eh, eh, entonces, yo voy a hablar de esta cosa que han llamado micromovilidad y de pronto les vamos a mostrar algunas otras cosas que he estado haciendo como en torno a esto, tratando de explicar qué es lo que quiere decir eso y por qué a veces están inventándose un término que no tenían por qué haberse inventado. Eh, entonces eso es como mi primera cosa. Pero antes entonces lo que quiero hablarles es como de esto que es una primera pregunta sobre cómo es que tenemos que ver el futuro de la movilidad. Entonces, nosotros tenemos esto que son los 10 principios de movilidad compartida. Esos son los Shared Mobility Principles, que de hecho ustedes si buscan, esto va a aparecer acá. Son como 10 principios que se inventó una señora que se llama Robin Chase. Y estos están por acá también en español en algún lado. Ah, están en 4 idiomas ya. Pero básicamente lo que esos principios dicen es, eh, tenemos que empezar a pensar distinto lo que hay en el transporte y tenemos que caer en cuenta que muchas de las cosas que ya estábamos haciendo antes, pues muchas están muy mal, pero también hay muchas que hace cientos de años estamos haciendo que igual están bien y que así tengamos como aviones que aterricen en nuestra ventana y nos recojan para ir a otro sitio, que es lo que posiblemente va a pasar en el futuro. eh, eh, Igual tenemos que caer en cuenta que muchas de las cosas que hemos estado pensando funcionan, han funcionado perfecto. Las reglas siguen siendo las mismas para la movilidad del futuro, digamos, o la movilidad sostenible. Entonces aquí están estas 10, digamos que yo podría hablar durante horas sobre el cuento de estos 10 principios, pero entonces los dejo ahí para que ustedes los vean después y les dejé el link a la página ahí en el chat por si quieren meterse como a mirar por qué existen, qué quieren hacer, o sea, de dónde salen, no sé qué. Y yo creo que lo que ustedes ven ahí es como que gran parte de las cosas no se tratan de tecnología y la persona que se inventó esto, que es Robin Chase, que se inventó Zipcar, que es un sistema de carros compartidos que se desbloquean con el celular y es una vaina fantástica. Ella es muy de cosas del futuro, pero igual como que al ver todo esto dijo, no, pues, o sea, necesitamos entender esto mucho mejor y siguen siendo válido caminar, montar en bicicleta, tener ciudades densificadas, andar en bus, andar en tren, todo eso igual va a seguir siendo fundamental. Que es como una primera cosa que a mí me parece importante reiterar y como recontra confirmar ante todo el mundo. Entonces les dejo ahí como de primera cosa. Y la segunda cosa que me parecía chévere mostrar es que cuando uno piensa en la calle del futuro, como que mucha gente empieza a decir, pucha, pero entonces, eh, ¿cómo es? ¿Qué hago? ¿Dónde, em, de qué manera puedo yo generar esa visión del futuro que me pueda servir para entender un poco mejor? Y si ustedes ven en lo que está acá, eh, esencialmente lo que hicimos,
y puedo explicar esto también un poquito durante mucho más tiempo si alguien quiere como que les cuente un poco más. Esto es una plataforma de visualización que se llama StreetMix, que lo que hace uno es coger una calle y rediseñarla totalmente para tratar de encontrar como que cosas quiere poner. Entonces yo puedo poner un food truck porque soy hipster, un carro autónomo porque soy del futuro y una bicicleta porque me gustan las bicicletas y puedo poner gente caminando, poquita gente caminando. Entonces, y con esto pues como que es una de esas herramientas chéveres que a mí me parece bonito como que tengan en cuenta cuando estén pensando, digamos, en el futuro de la movilidad, como ese tipo de cosas son Perdón, Carlos, ahí lo interrumpo un segundo, muchachos. así Aprovechen para... que esto de Street Mix lo vamos a usar para el proyecto final del curso. Adelante. Ah, sí, entonces métanse de una vez porque eso es súper chévere. Tiene un montón de cosas, o sea, incluso usamos esto para rediseñar la séptima. Fue todo un proceso que además yo también puedo hablar durante mucho rato sobre lo que hicimos ahí. A mí me parece muy chévere entender cómo rediseñar las calles para que funcione mejor. Y esta plataforma, de hecho, es bastante útil. Ah, dale, María Fernanda, simplemente abre el micrófono, es que si no, Dale, no te preocupes. Sí, dime. de hecho yo iba a decir que era lo de la séptima y que lo utilizaron como una herramienta para la participación ciudadana, Sí, donde la ciudadanía diseñaba cómo se imaginaba la séptima. exacto, sí. Y si quieren ver, eh, a mí me encanta tener abierto todo Chrome porque entonces les voy mostrando diferentes cosas. Toda la historia de lo de la séptima como que la escribí en un post aquí de Citifix, que es como de WRI, que es de parte de lo que yo hago en Numo. Pero bueno, ahí ya creo que con eso ya doy como alguna como indicación. Lo que nosotros hicimos con StreetMix en el caso de Numo fue que nosotros les ayudamos a que tuvieran las capacidades de las calles. Ellos después lo hicieron como con diferentes plataformas y además les metimos el carro autónomo y también si ustedes se suscriben a la plataforma se van a dar cuenta que también pueden meter un tapete mágico y pues según lo que quieran pueden ponerle a Jazmín y a Ladino también. Y todo eso es bien importante desde mi punto de vista para ver la movilidad y para ver el futuro de la movilidad, porque uno necesita entender como mucho más en detalle qué es lo que uno puede hacer con los tapetes mágicos. O sea que como el futuro de la movilidad implica pensar en cosas que no sabemos si van a venir o no, no sabemos si van a existir o no. Y por eso el tapete mágico, para mí, la alfombra mágica es bien importante. Y ahí les puse como un post también donde explico como todo eso de lo de la calle del futuro y de por qué necesitamos entender las cosas así. Entonces eso también como dos cosas importantes para empezar. Después entonces como que yo quería mostrarles esto que es la pirámide de la movilidad, no porque ustedes, yo me imagino que mucha gente ha oído de la pirámide de la movilidad, de todas maneras medio le explico como rápido. Lo que busca esta pirámide de la movilidad esencialmente es mostrar cómo son las prioridades y cómo es la prelación que uno debería tener en el transporte. Y este ha sido como la pirámide clásica, pues clásica que se ha empezado a mover mucho más desde hace unos 5 años, desde que un tipo en Copenhague como que la dibujó. Entonces él dijo como no, mire, necesitamos poner a toda la gente caminando de primeros. Esa es la mayor prioridad, se le llama la pirámide invertida porque se trata de demostrar que es más importante eh, la, la, la gente a pie, contrario a lo que normalmente se espera, y después la gente en bicicleta o en modos no motorizados, digamos en general, después el transporte público en general, y después entonces ya el transporte más individual. Lo que, digamos, a mí me ha parecido más interesante de esta pirámide ha sido que, aunque tenemos esta pirámide nos vehículos y servicios ahí metidos. Entonces, si ustedes ven, antes era fácil, ¿no es cierto? Era como bastante fácil uno decir, bueno, no, pues peatones, bicicletas, transporte público, transporte particular, ¿no es cierto?
Pero ahora estamos como en una cosa que es mucho más de cómo es que tenemos todos estos servicios eh, de los que pues antes no existían, ¿no es cierto? Y una de las cosas más importantes del transporte ahora es que, que, que ha empezado a existir muchas más cosas que antes ni siquiera nos imaginábamos que iban a existir, o que no nos imaginábamos que iban a existir exactamente así. Entonces lo que necesitamos es empezar a entender cómo es que definimos esos, esos sistemas de transporte y de qué manera esos sistemas de transporte tienen una u otra características que tenemos que tener en cuenta. Entonces ahí es como que a mí me parece que reside como gran parte de la discusión y que nos sirve para empezar a entender qué es la micromovilidad. Entonces, antes de yo meterme como ya a ver como un montón de cosas de la micromovilidad, me sirve que ustedes me digan o sea, pueden escribir en el chat o pueden abrir el micrófono y decir rápido qué es micromovilidad, o sea, a qué les suena la micromovilidad. Pueden poner en el chat o pueden abrir el micrófono y hablar. Yo siento que nunca había oído esa palabra, pero a lo que me suena es como esos servicios de transporte público, pero de cortas distancias, como las patinetas y esas cosas. A eso me suena, pero la verdad nunca había oído el término. Entonces, sí, todo lo que dijiste, Camila, funciona porque seguro la oíste y tu inconsciente como que te dijo, es patinetas. Un montón de gente dice como micromovilidad es patinetas. Y ha sido como... O bueno, también las bicicleticas de alquilar. Sí, pero creo que en gracias. Bogotá no hay. No, yo no he visto, pero como ese tipo de muy cortas distancias, a eso me refiero. Sí, es chévere como lo describes porque me ayuda un montón a empezar a explicar eso también. José Camilo pone que es movilidad hacia el transporte individual. Vamos a mirar un poquito como que... Es como movilidad a pequeña escala, ¿no? Entonces, sistema de bicicletas compartidas, patinetas, o también, no sé si también incluye la caminata. Bueno, entonces ya voy a meterme en eso porque ya van como metiéndose a dar como más definiciones y me parece chévere. Si uno fuera a decir rápido, rápido qué es la micromovilidad, uno diría cosas pequeñas o livianas, lentas y limpias, ¿no es cierto? Ah, son 3 L's, acabo de caer en cuenta. Sí, sí fueron 3 L's. Lentas, livianas y limpias, ¿no es cierto? Esas serían como las 3 características de la micromovilidad. Y digo livianas, no pequeñas, porque es muy importante el peso. El peso es fundamental para muchas de las cosas de transporte. Y entonces, pues lo que ustedes han estado diciendo va ayudándonos a entender la definición bastante bien. Y una cosa que a mí me parece interesante es que de todas maneras, a mí me importa mucho hacer la pregunta y que la gente empiece a decir qué es lo que piensa, porque entonces empiezan a caer en cuenta que, aunque la definición típica, la gente dice, ah, pues patinetas, hay que caer en cuenta que es mucho más, ¿no es cierto? Que hay muchas más cosas, porque hay muchas cosas que clasifican así. Entonces la pregunta rara que uno dice es como, pero si hace rato tenemos la gente caminando y hace rato tenemos las bicicletas, porque hasta ahora estamos hablando de micromovilidad. La respuesta es que un señor que no tiene, un señor que trabajó en Apple y que no sé, un día como que cayó en cuenta que esto era una cosa importante, dijo, ah, voy a ponerle micro. Todo el mundo dijo, nuevo término. Lo bueno de los nuevos términos es que la gente empieza a volver a poner atención. Antes hablábamos de bicicletas y la gente decía, ah, sí, eso es para pobres. Pero entonces cuando empezaron a decir micromovilidad, entonces la gente dijo, sí, tenemos que hacer una política de micromovilidad. Tanto que hasta el Consejo de Bogotá ahora está hablando de qué quiere decir micromovilidad. Y el gobierno de Bogotá y la Secretaría de Movilidad está diciendo, vamos a hacer una política de micromovilidad que va más allá de las bicicletas. Entonces eso a mí me parece chévere que hayan puesto ese término, porque ahora es súper cool andar en bicicleta, porque es micromovilidad, ¿no es cierto?
y no sé cuánta gente aquí de pronto ya haya comprado una patineta, pero a mí me parece impresionante la cantidad de gente que ha empezado a comprar patinetas eléctricas para moverse, y al final es algo súper chévere, ¿no es cierto? Pero entonces, bueno, aquí solamente les menciono que en esta diapositiva hay una lista larga de links de diferentes cosas que pueden servir para que las vean, y para que hagan clic y busquen cosas. Hay una cosa incluso que es este Micromobility Playbook que el año pasado, em, el año antepasado, bueno, el año pasado en términos COVID, o sea, 2019, hicimos todo, o sea, hicimos toda la traducción de este playbook que es solamente sobre micromovilidad. Entonces es un montón de cosas de micromovilidad, de todo lo que uno quiere saber. Entonces, si uno se mete a esta página a mirarla, uno podría aprender todo lo que necesita aprender. O sea, uno puede hacer una consultoría entera para el gobierno, como explicando cosas que salen acá. O sea, hay mil cosas de esto que me parece súper chévere que ustedes entren y miren también. Entonces, eso es como para empezar a pensar en esto. Ahora, hay un montón de preguntas clásicas sobre micromovilidad, cosas que uno cae en cuenta y dice como, ¿qué es esto y cómo se come, digamos? Entonces, una definición podría ser soluciones de transporte pequeñas y de tracción humana o eléctrica, como bicicletas y patinetas. Otra vez, pequeño, ¿no es cierto? Como que lo pequeño, lo liviano es lo más importante, y que sea limpio también es fundamental. Entonces, los ciclomotores no son micromovilidad. Después les puedo explicar un poquito más. Y hay alguna gente que ya se mete a decir, bueno, la micromovilidad compartida es como una de esas características en la que mucha gente piensa cuando dice micromovilidad, ¿no es cierto? Para mí, la bicicleta, caminar, es micromovilidad. Para alguna gente, cuando hablan de micromovilidad, dicen, ah, no, pero es solamente las que se prestan, ¿no es cierto? Que son pues, las patinetas que antes estuvieron en las calles de Bogotá, que lamentablemente dejaron de estar en las calles de Bogotá por muchas razones, que durante un tiempo muy breve estuvieron también bicicletas, aunque esas solamente estaban en algunos sitios de la ciudad, y sigue siendo micromovilidad, pero es una parte de la micromovilidad, ¿no es cierto? Entonces, hay una gente que se puso a mirar mucho más en detalle esta cosa de qué es la micromovilidad y cómo se define. A mí me parece chévere, digamos como que hay tres grupos de clasificación. Ahorita les voy a mostrar solamente dos de esos. La gente de SI son la Sociedad de Ingenieros Americana, una cosa así, que obviamente es solamente de Estados Unidos, pero que se llaman American. Y ellos hacen una cosa muy chévere, y es que ellos definen estándares o definen nuevas formas como de entender varias cosas. Entonces son como una referencia muy útil. Si ustedes quieren ir al estándar, está acá en este link y pueden ir a mirar todo eso. Ellos lo que dijeron fue, mire, vamos a mirar cómo es que se hace esa taxonomía de los vehículos de micromovilidad. Por si acaso, esta gente de SI fueron los mismos que definieron los 5 niveles de autonomía de los carros, para que entonces pudiera hablarse como más explícitamente, más específicamente del nivel de autonomía. Ese es otro tema que a mí me parece fantástico de entender y de ver cómo es que va a funcionar o cómo es que no va a funcionar. Pero cuando es que esta gente de DCI ha sido muy buena en decir como, bueno, mire, no podemos hablar de carros autónomos o de carros no autónomos, tenemos que hablar de carros con 5 niveles de autonomía, donde el quinto nivel es un carro que ni siquiera tiene timón, mientras que el primer nivel, muchos carros que tiene la gente ya están en el nivel de autonomía 1, porque son carros que parquean solos o que le ayudan a uno a parquear. Si saben, como yo no sé, yo compré un carro el año pasado y entonces empieza a pitar y entonces tiene una cámara ese es nivel 1. Pero bueno, entonces esa gente también hizo una cosa parecida para los vehículos de micromovilidad, y ellos dijeron, vamos a ponerle unos límites a todo, ¿cierto? Entonces vamos a decir que es total o parcialmente potenciado por electricidad, de peso menor a 500 libras y de una velocidad máxima de 30 millas por hora, o sea, 48 kilómetros por hora. Eso es brutal, o sea, eso es altísimo. Como que si uno lee eso, uno dice como, pero una bicicleta no pesa 227 kilos, aunque no, esos son como un container de bicicleta.
Entonces, y además uno dice como, pero a mí me han dicho que la velocidad máxima de la micromovilidad eran 25 kilómetros por hora o 20 kilómetros por hora. Entonces, esto, o sea, lo que hizo esta gente, es decir, todo lo que va a caber dentro de la definición de micromovilidad es esto, es súper grande. Pero entonces después dijeron, no, dividámoslo como por pedacitos. Entonces, ¿cuál es el peso ultraliviano? ¿Cuál es el ancho? ¿Cuál es la velocidad máxima? Entonces puso como umbrales. Entonces dijo, no, espérese. Una patineta es como la más chiquitica de las micromovilidades, que es la que dejamos andar en todas partes, o sea, hasta en los andenes en algunos casos. Mientras que hay uno mucho más grande, que es por ejemplo yo no sé si alguien tenga una Vespa, pero, o se acuerde como de las Vespas, pero esas motos Vespas podrían llegar a ser micromovilidad si les ponen limitador de velocidad. Entonces, lo que a mí no me termina de gustar lo que hace la gente de SI en esto, pero lo que sí puede hacer esta clasificación es que termina diciéndole a la gente de la industria, oigan, saquen una moto que no vaya tan rápido. Y eso termina siendo micromovilidad. En el futuro, o sea, en el futuro próximo, ojalá lo que va a empezar a pasar es que va a haber unos carriles que se van a llamar carriles lentos o carriles ligeros. Entonces esos carriles ligeros lo que hacen es permitir que vayan todas las formas de micromovilidad en la definición más amplia. Entonces, si ustedes compran una Vespa que va a 50 kilómetros por hora, no, y que sea eléctrica, o sea, otra cosa, pero una moto que no vaya tan rápido puede ir en ese carril, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que hace algo muy chévere de que funcione bien estas definiciones amplias. En el caso colombiano hay una resolución específica, que es la resolución que hace que defina más claramente una parte de la micromovilidad. O sea, el Ministerio de Transporte está trabajando desde el año pasado, desde el año antepasado, en una definición clara de qué es micromovilidad en el país, pero antes de eso tenía una resolución que es la 160 del 2017 que decía básicamente que es una bicicleta eléctrica y son vehículos pequeños que no van tan rápido y que vale la pena tener en cuenta en todas estas definiciones. Eso pues, me pareció importante como irme bien largo en explicar eso porque del momento en que yo hice esta presentación para hoy, han empezado a pasar cosas súper interesantes que pues no habíamos visto antes y que ahora parecen ser cada vez más posibles, cortesía de COVID, cortesía de todo lo que ha pasado en torno a COVID. Si alguien quiere hablar de COVID también, acuérdenme de compartirles otro link de otra cosa que hicimos en Nomo sobre COVID y intervenciones en COVID y todo eso. Además de la cosa de la definición de SI, hay otra que a mí me gusta mucho más, que está acá, si ustedes se ponen acá en este link, que es de ITF. O sea, la gente de ITF, o sea, si yo fuera a decir, si a mí me preguntaran cuál es la página web donde toca leer todo sobre movilidad, yo diría la de ITF. O sea, todo es súper chévere. Esa gente se ha metido a definir todas las cosas, se ha metido a dar las discusiones más difíciles y además hace esas discusiones a través de la Unión, no la Unión Europea, sino la OCDE. O sea, ellos son gente que es parte de la OCDE y ellos lo que han hecho es como tratar de definir más claramente todas estas discusiones mucho más difíciles de diferentes temas. Y dentro de esas, pues ellos dijeron, oigan, ¿cómo vemos el tema de micromovilidad? ¿No es cierto? Y ellos entonces dijeron como, no, venga, hagamos una cosa, veamos lo que dijeron los holandeses y entonces lo definimos sin motor o motorizado hasta 25 km por hora, motorizado con velocidad máxima hasta tal velocidad. Y entonces ahí empieza a caber otros vehículos y lo hicieron de una manera distinta a lo que hizo SI, que es mucho más chévere. Básicamente ellos tienen este tipo de cosas y de estos vehículos, yo no sé ustedes cuáles no han visto, sí, cuáles no han visto, díganme, o hablan en el micrófono o díganme por el chat cuáles, digamos, les parece que no existen o que son prototipos o que no hay, digamos. Yo creo que los dos triciclos son los que menos pues se ven normalmente. Sí, alguien también puso esa cosa,
O sea, ese es un bicitaxi de hace muchísimo tiempo. O sea, ese existe desde hace por lo menos definitivamente más de 15 años y lo usan en muchas ciudades europeas y es un bicitaxi eléctrico bello, ¿no? Es una bicicleta recumbente transformada en bicitaxi, pero sorprendentemente en muy pocos sitios lo han puesto. O sea, en México tienen unos de esos. En Cuba es el Cocotaxi, que es un poquito parecido, pero no es. Es decir, es una versión, digamos, antigua de lo mismo. Pero digamos que el bicitaxi es una de esas cosas que uno diría, pucha, ¿esta cosa es micromovilidad o no? Y cuando uno ve la definición de micromovilidad, digamos, de la resolución del Ministerio de Transporte y las bicicletas eléctricas, esa dice como, no, 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 esa vaina no. Pero si uno ve las de SI e ITF, uno se da cuenta que sí, cabe ahí, pero entonces uno lo que tiene que decir ahí es como, bueno, ¿dónde va a caber esta cosa? Y bueno, no vi quién estaba hablando, creo que era Pablo, que también decía el otro triciclo. Esta cosa pues existe, ¿no es cierto? Yo lo pongo acá porque existe, pero pues en realidad la función de este vehículo es como incrementar la micromovilidad, la posibilidad de andar en una motocicleta, pero eh, pues no tan... eh, eh, como que la funcionalidad de esto pues no es que sea algo como súper nuevo, simplemente es algo de equilibrio y de seguridad mayor en el vehículo. Pero hay unas que a mí me sorprende como que nadie haya hablado de esta. Este vehículo no está en las calles de ninguna ciudad. Es una cosa que se inventaron en Bird, que se llama el Bird One. La gente de Bird básicamente lo único que ha hecho hasta ahora ha sido patinetas y patinetas y cada vez patinetas más chéveres. Pero ellos inventaron esta cosa que es como, no es ni una bicicleta, ni es una bicicleta eléctrica, ni es una moto, ni es una patineta. Y, y a mí siempre me ha dejado pensando como, ¿esta vaina de qué sirve? Pero al parecer, por todos los estudios de mercado que ha hecho esta gente, se dieron cuenta que iba a funcionar una cosa muy chévere que era dos personas en una cosa donde no hay eh, pedales, pero es eléctrica, tiene un aceleradorcito, ¿no es cierto? El cuento fue que cuando empezaron a sacar esto, todas las ciudades dijeron, es que esto no está dentro de ninguna legislación, entonces no sabemos cómo legislar y cómo permitirlo, si permitirlo o no. Que es una cosa que pasa muchísimo con la micromovilidad, como que se la inventan y empiezan a sacar los vehículos a la calle y después nadie sabe qué hacer con ellos. Entonces yo no sé si se acuerdan del noviembre del 2018, cuando empezaron a salir todas las patinetas, las empezaron a sacar en las calles de Bogotá. De pronto llegaron a la calle y entonces la Secretaría de Movilidad dijo como, pucha, ¿qué hacemos con todas estas vainas? Porque nunca había pasado que una empresa llegara y dijera, a mí no me importa, yo las voy a dejar tiradas por ahí. Entonces lo que empezó a pasar fue que el gobierno dijo, no, un momento, vamos a hacer una circular ya y vamos a escribir como, oigan, porfa, tengan cuidado, no las dejen por ahí tiradas, pero ya viene una legislación. Y tuvieron que demorarse un resto como en tratar de entender cómo podrían sacar esta legislación y cómo podrían generar como unos sistemas que funcionaran para que nadie tuviera problemas en vía, ¿no es cierto? Entonces la gran pregunta de la micromovilidad es como, ¿cómo voy a hacer para que estas cosas puedan andar y que nadie los atropelle, pero que además no armen un desorden terrible? ¿No es cierto? Esa ha sido como la gran pregunta de la micromovilidad y por lo que no ha sido tan fácil sacarlas a andar. Y por lo que entonces salen a andar y después se acaban y no sé qué. Hay otras cosas ahí de cómo se financian y todo que ayuda como a explicar eso, pero, pero pues digamos como que ahí empieza uno como a ver cómo es de difícil. Entonces como que vale la pena empezar a hacerse la pregunta de por qué. Digamos como que tenemos unos problemas, pues no unos problemas, unas características y es que cuando llega una innovación tecnológica como que no funciona. Entonces si uno llega en una patineta a parquear, excepto en Bogotá ya hay como unos lugares, solamente en ciertos sitios de la ciudad, primordialmente los sitios más yuppies de la ciudad,
sí hay donde estacionar una patineta, como que formalmente, pero en general es un bicho raro, como que formalmente una patineta no puede ir en una ciclorruta porque no tiene pedales, ¿no es cierto? Eh, Formalmente tampoco puede circular por las calles porque no es un vehículo. No está definida como, o sea, la definición de vehículo no termina de meterse, o sea, no termina de cumplir ninguna, las patinetas, o sea, entonces no está categorizado dentro de ninguna legislación y no se sabe realmente qué puede pasar con ese vehículo, entonces nadie ha podido responder dónde van, qué son, si necesitan o no eh, lugares especiales para andar o no, o sea, todo eso es como preguntas que uno no tiene ni idea. Y lo que hemos tratado de hacer algunas organizaciones y personas ha sido ayudar a entender cómo es que vamos a hacer para que esto funcione, porque al final, entonces aquí es como una de estas cosas que a mí me gusta como siempre mostrar esta imagen y es, hace mucho tiempo una persona, como en el 2009, una persona hizo un informe para TRB que decía, pues preguntémonos por el car sharing, porque el car sharing no es compartir un carro estrictamente, pero tampoco es alquilar como en Avis o en Rent o en alguno de estos cosas, sino que es una forma muy específica de compartir carros, que es, hay un montón de carros, hay una flota de carros que yo puedo alquilar por 1 o 2 horas o por un día, pero es de muy, muy corta estancia, muy corto tiempo el que yo voy a usar. Entonces como que dijeron, bueno, ¿y qué hacemos? Como que, ¿qué es esto? ¿Funciona o no? Entonces en ese informe sale un dibujito parecido a este que nosotros rehicimos para otro estudio, donde trataba de mostrar como que los carros compartidos tienen un rol y tienen todo un lugar eh, eh, cuando, cuando se dibujan los diferentes modos de transporte en términos de distancia de viaje y de flexibilidad necesaria. Entonces, si yo me puedo mirar cuál es la distancia de viaje, cuál es la flexibilidad, yo puedo empezar a ver que muchos vehículos y muchos servicios caben en diferentes sitios. Entonces, el transporte público típico en bus o en tren funciona acá, ¿no es cierto? Como que no es tan chévere para las cortas distancias, pero es bastante chévere para el transporte público, que era parecido, pues digamos, no era parecido, sino es complementario a algo que estaba diciendo, se me olvidó el nombre, pero que decía como la micromovilidad es como para distancias cortas de viaje. Y claro, digamos la bicicleta, caminar, las bicicletas públicas, las patinetas, todo eso está como en esta zona de abajo a la izquierda, porque es bastante flexible y para distancias no tan largas. Siempre hay una pelea sobre cuál es la distancia más corta. Entonces, la distancia más corta, perdón, la distancia más larga que puede llegar a uno andar cómodamente en una bicicleta. Yo no sé ustedes qué piensan para una bicicleta. ¿Cuál es la distancia más larga que uno podría andar en una bicicleta sin, o sea, sin desesperarse, pues, en una ciudad como Bogotá? Hacer cuadras o kilómetros, no sé cuántas creen. Díganme. Juan José es bastante avesado en decir que 10 kilómetros. Yo no estoy seguro si ya han andado 10 o 15 kilómetros en bicicleta, pero me gusta lo que están diciendo. Em, Ahora, bueno, entonces digamos que esos son como sus valores para bicicleta. ¿Cuáles son los valores que ustedes piensan para una patineta de las eléctricas, de las que había por ahí? Eh, Voy a asumir que Héctor estaba poniendo 15 kilómetros para bicicleta, pero entonces ahora, y Sofía, no sé si lo está poniendo para patineta o no, pero, oye, 20 kilómetros. Bueno, imaginémonos, ¿ustedes han andado en una de esas patinetas? O sea, esas patinetas, yo una vez estuve haciendo como una revisión de todo y me parecía que era mucho más difícil que andar en bicicleta. Entonces como que me sorprende ver valores más altos para patineta que para bicicleta. Pero bueno, ven, les voy a decir cuál es la... Sí, eso también suele suceder, uno se cae bastante. Entonces, digamos como el valor típico del que uno habla en bicicletas normalmente es hasta 10 kilómetros, gente que está acostumbrada a andar en bicicleta. Pero digamos que
5 kilómetros no es difícil para nadie en bicicleta. Entonces, de verdad, es bastante fácil. 5 kilómetros en bicicleta sin motor, o sea, normal, no es eléctrica. Entonces, como que en Bogotá la distancia de viaje típica en cualquier medio de transporte es 5.8 kilómetros, hasta donde yo me acuerdo. Pero, y en bicicleta, 5 kilómetros es muy factible, 7 kilómetros es totalmente razonable, 10 kilómetros es maravillosamente, pues hecho como para gente que ya está experimentada. Y pues hay algunos de nosotros que andábamos 20 kilómetros de ida y 20 de vuelta y no nos parecía terrible. Entonces, pero pues digamos como que eso es un subgrupo muy específico. Entonces, ahí José María también estaba preguntando algo de que sí, es abstracto, digamos. A mí me parece que este dibujo es un dibujo muy como de guía. La flexibilidad se refiere a que, haga de cuenta, qué tan fácil es llegar hasta su destino súper específico. Entonces, digamos, la flexibilidad del transporte público en bus, bueno, en bus es más flexible que en tren, pero en el transporte público en general, uno no llega hasta la puerta de la casa, a menos de que sea muy chepero, ¿no es cierto? Porque solamente sí, o sea, en muy pocos casos, el bus para justo enfrente de la casa. Eh, Porque pues, la definición del transporte público y la manera como se planifica el transporte público hace muy difícil que pueda meterse en cada una de las cuadras como los buses del colegio en los que algunos andábamos, como que se metía exactamente por la cuadra de la casa. Y eso es porque busca llevar a mucha gente a muchos lugares. Entonces eso hace que tenga que tener unas rutas mucho más generales por vías principales. Mientras que cuando uno en bicicleta o en bicicleta pública o pues, en taxi o en carro, es muy flexible porque llega puro. Es decir, digamos, si son gente como yo, a veces subimos la bicicleta a la casa. ¿No es cierto? Entonces es increíblemente flexible en la medida en que si uno llega a un sitio, uno puede llegar justo a la puerta del sitio y según la amabilidad de la persona que esté vigilante o la amabilidad o la facilidad de dejarla tirada en la calle, pegada a algo, pues es muy flexible esos medios de transporte, ¿no es cierto? Entonces eso es una cosa como importante. Ah, bueno, y entonces yo estaba explicando como todo lo de la bicicleta. Ahora, sí tienes razón que la flexibilidad se puede entender de otras maneras. Pero bueno, aquí se refería como a eso, como a qué tan fácil es llegar exactamente al lugar. A veces eso le llaman como porosidad u otras cosas. Lo que estaba diciendo ahorita era más también que las patinetas tienen una distancia típica de máximo 2 kilómetros. Como que ir más de 2 kilómetros es una cosa. Pues otra vez, si ustedes han andado en esas patinetas, pues es difícil ir más de 2 kilómetros porque uno se cansa muy fácil, es mucho más rápido. De pronto, esto es yo que pues ya estoy pasados los 40 años. Y pues también porque estoy acostumbrado a andar en bicicleta. Entonces para mí la bicicleta es como perfecta, como que yo de verdad parezco imbécil en que de verdad me parece que la bicicleta, no hay nada mejor que una bicicleta. La única cosa mejor que una bicicleta es dos bicicletas o más, ¿sí? O una bicicleta eléctrica. La bicicleta eléctrica es como de verdad, está casi en el punto perfecto de un vehículo para transportarse. Pero entonces a lo que iba es que las patinetas tienen una distancia menor, pues porque no son tan bajitas, porque no son tan cómodas al final de cuentas. Pero hay mucha gente que se va kilómetros, o sea, muchísimos kilómetros, y la autonomía de la batería es bastante buena como para irse de 10 kilómetros y volver. Yo no estoy seguro cuál es la autonomía de una patineta de ahorita, de las que están vendiendo ahora, pero generalmente no hay ningún problema con ir y volver eh, en, en la patineta al lugar de trabajo. Entonces, eso es como chévere. Y bueno, y otra cosa que es chévere, lo de la complementariedad de los diferentes modos de transporte, que es como lo que iba el dibujo anterior también, es que eh, uno puede poner, digamos que cuando uno entiende los viajes de transporte público y uno se pone a mirar cómo se complementan,
esos vehículos de transporte público con otros servicios, otros modos, pues se dan cuenta que la bicicleta y caminar, pues son cosas que complementan muy bien al transporte público de muchas maneras. Entonces la bicicleta lo que generalmente sirve para poder complementar el transporte público, digamos, si ustedes han ido a los estacionamientos de Transmilenio, básicamente es porque la gente puede llegar en bicicleta hasta el estacionamiento de Transmilenio y eso hace mucho más fácil que una persona que vive bien lejos pueda llegar hasta allá. Lo que antes era imposible o muy largo para caminar, en una bicicleta se vuelve mucho más fácil. Y además también las bicicletas públicas pueden servir para eso. Este dibujito lo hicimos hace muchos años, en el 2015, que suena como una eternidad, pero en ese momento todavía no era tan común la cosa de las patinetas, pero uno puede llenar esto de patinetas también. Aquí le puedo poner un montón de patinetas acá, mostrando cómo es fácil llegar en patineta a Transmilenio, por ejemplo, y montarse en un Transmilenio. Incluso es mucho más cómodo llegar en una patineta a Transmilenio porque no estorba tanto en el bus. Es como una de las grandes preguntas de cómo hacemos para que sea más cómodo entrar en bicicleta a un vehículo. Pues el vehículo tiene que ser más grande o la bicicleta tiene que ser plegable. Pero entonces eso es como esta cosa de esa complementariedad. Sobre este tema pues hay muchas cosas de las que uno podría hablar, pero esencialmente, por ejemplo, quienes planifican los sistemas de transporte público en Holanda, siempre lo planifican asumiendo que al menos la mitad de la gente va a llegar en bicicleta a la estación. No necesariamente se van a meter en el tren, pero sí van a llegar en bicicleta a la estación. Y así es mucho más fácil planificar las rutas de transporte público, porque entonces uno puede decir, pues venga, no pongamos, o sea, incrementemos la frecuencia a esta estación, reduzcamos la frecuencia en esta otra estación, porque mucha más gente va a llegar en bicicleta acá. Entonces, si uno se pone a mirar en Bogotá, por ejemplo, yo no sé si toda la gente que está acá es de Bogotá, pero voy a hablar más que todo de Bogotá, y pueden ustedes como extrapolar a sus ciudades también. Si hay tanta gente llegando al Portal Norte, uno podría irse a Toberino a la 163 y poner una estación de bicicletas ahí. Y lo que eso podría hacer es balancear la demanda de las estaciones, pero además tendrían que cambiar la programación de los servicios para que lleguen también a esa estación en mayor frecuencia. Porque entonces ahí uno lo que está haciendo es decir, bueno, pues está tan repleto el portal que más bien que lleguen a este otro lugar, pero como están llegando los del portal de más al norte, pues entonces que lleguen directamente a Toberino a la 163. Y ese no ha sido la filosofía de Transmilenio. La filosofía de Transmilenio ha sido poner los estacionamientos los cicloparqueaderos en las portales, no tanto en las estaciones que siguen, digamos. Entonces eso como para empezar a pensar en esa complementariedad. No tengo que mostrar eso. Y parte como de esa discusión y de esa explicación de estas, de por qué es que uno quiere integrar, es que uno puede integrar para incrementar el área de captación del eje de transporte público. Entonces, si este es el corredor principal del transporte público, Transmilenio, metro elevado, metro subterráneo, metro volado, lo que quieran, ¡ay! ¿Qué pasa? Perdón, se me salió de allá. Qué raro. Espérenme, tengo que meterme. De lo que estaba hablando era que lo que pueden ver ahí son como el área de captación de diferentes servicios de transporte. Es decir, al integrar uno u otro servicio de transporte, yo puedo darme cuenta de cómo incremento el área a la que puede llegar la gente. Entonces, si ustedes, por ejemplo, ven el triángulo en el polo, que digamos está entre la autopista, la 80 y la NQS, esos son 3 corredores de transporte público, pero alrededor de eso hace falta muchos servicios. Y si ustedes ven encima de la autopista, muchas veces hay un montón de áreas de la ciudad que no tiene buena cobertura de transporte público, que uno la podría mejorar. Y si ustedes se van como al suroccidente de la ciudad,
o incluso en SUA se pueden dar cuenta que hace falta integración de diferentes medios de transporte. Bueno, estoy tentado a hablar un rato largo sobre los bucecitos autónomos, pero no es el tema de hoy, aunque si alguien quisiera que habláramos de eso en algún momento, yo feliz les voy a hablar. Ahora, lo que a mí me parece chévere de todo esto es que además de las bicicletas que no están acá, esto es una bicicleta eléctrica que tiene una distancia de viaje mucho mayor de integración, ¿no es cierto? Entonces, normalmente en Bogotá nosotros una vez medimos y nos dimos cuenta que la gente llegaba a 3 kilómetros, desde 3 kilómetros de la estación a parquear en Quinta Paredes o en el portal de la 26 o en el portal de las Américas, que es muchísimo más que la gente caminando. La gente caminando va a 500 metros. En Bogotá máximo 900 metros. Pero cuando llegaban en bicicleta llegaban desde 3 kilómetros de distancia. Eso no quiere decir que la bicicleta sea buena para 3 kilómetros, sino que para integrar al transporte público es bueno hasta 3 kilómetros. Pero en bicicletas eléctricas nosotros hemos estimado que es hasta 5 kilómetros la distancia a la que podría viajar la gente. Entonces eso a mí me parece importante, como que no solamente las patinetas son un servicio que puede integrarse, sino que pues, no solamente, sino que puede ser un servicio como para andar como viaje completo, sino además para integrarse. Hay, bueno, no sé si tenga alguien preguntas hasta acá, mientras yo voy a abrir este link. Pero porfa, digan qué cosas les parecen chéveres, no les parecen chéveres, no me creen, les parecen ilusas, ingenuas. El comentario más fácil es peligroso andar en vehículos de micromovilidad en Bogotá. Es chistoso como... Bueno, voy a seguir mientras ustedes caen en cuenta de cosas que quisieran preguntar. Esto es un atlas de Numo que no hemos actualizado porque es difícil actualizar algo en pandemia. Pero básicamente lo que está mostrando es donde hay diferentes servicios de micromovilidad, de bicicletas, de patinetas o de motos, que hay muchos sitios en Estados Unidos y en Europa donde están ahora prestando motos. Les voy a pegar el link acá. Ya lo pegué. Y básicamente lo que esto empieza a mostrar, esto es el dibujito que había antes de esto, pero básicamente lo que, bueno, esto muestra muchas cosas, pero entonces, ¿quién quisiera aventurarse a una interpretación de este mapa? Para empezar a ver ustedes qué ven. Pongan en el chat o abran el micrófono para decirme qué piensan o qué ven. Por ejemplo, que en Estados Unidos utilizan más la patineta, luego la bicicleta y después la moto, ¿sí? En Alemania es muy parecido. En China utilizan más que toda la bicicleta. Sí, o sea, eso es, yo lo diría un poquito distinto. Los servicios que se han puesto a disposición de micromovilidad, porque entonces tengo que aclarar, este es el atlas de nueva movilidad en general, pero de nueva movilidad de operadores que prestan un servicio de micromovilidad pública o compartida, no quienes usan el modo, ¿no es cierto? Entonces, pero entonces, con base en eso, sí, tal cual lo que dijiste, es que dependiendo de la región ha pegado más una cosa que otra. Entonces, en China y como lo que podría llamarse como el norte asiático o Medio Oriente un poquito, ha sido más predominante la proporción de bicicletas de préstamo. Las patinetas no han pegado en China, mientras que en Europa y en Estados Unidos las patinetas han pegado bastante más que en algunos casos las bicicletas. Y lo de las motos sigue siendo como una cosa, pues no tanto de nicho, sino que no es tan predominante
el servicio. Digamos, nosotros no tenemos motos. México sí tiene un servicio de motos chévere que no me acuerdo cómo se llama, pero aquí está el nombre que uno puede mirar. Entonces, digamos como que es súper chévere ver cómo en el mundo se van distribuyendo distinto y también pues es un poquito triste que sea tan difícil tener muy actualizado este mapa, pero pues ahí ustedes pueden ver eso. Incluso esta diapositiva que es como con el mapa hasta el 2019, si ustedes la ven, empieza a haber cambios con respecto a lo que estaba, a lo que está hoy en día. Hay un montón de gráficas, digamos, que yo más bien les dejo la presentación para mostrarles lo que está ahí. Digamos que Estados Unidos ha sido muy bueno en empezar a cuantificar los viajes en micromovilidad y cómo se han distribuido, cómo las patinetas explotaron entre 2017 y 2018 y cómo las bicicletas, como que en bicicletas hay dos tipos de sistemas. Uno es el sistema que yo creo que han visto en muchas fotos y es el sistema de motos, perdón, de bicicletas con estación y el otro es el de bicicletas que están como libres, que son como esas jump. Bogotá extrañamente las que ha tenido, la historia de Bogotá de bicicletas públicas no se conoce muy bien, pues no se sabe si realmente hemos tenido o no un sistema de bicicletas públicas, pero digamos que la más reciente ha sido una dockless, o sea, sin estaciones, o con estaciones, pero que son más para cargar las bicicletas que para otra cosa. Entonces eso como que es súper chévere ver que empezamos como por las más recientes y no tuvimos ninguna de las otras nunca. Y pues, como siempre persiste la duda de por qué es que Bogotá no ha podido tener bicicletas públicas. ¿No es cierto? Lo que sí es que esto ha sido como una explosión gigantesca. Hay miles de empresas y ustedes se pueden a mirar cómo ha sido ese mercado de micromovilidad y como el valor de esos servicios y cuánto es que han logrado en términos de millones de dólares es increíble. Mucha gente en Colombia ha intentado volverse millonaria con estos servicios. El cuento es que llegaron siempre a tratar desde el 2019, que era cuando ya no estaba como la explosión de todos estos servicios. Entonces, si ustedes quieren volverse multimillonarios, no se van a volver multimillonarios con un sistema de estos, a menos de que haya un cambio, digamos, en el mercado sustancial. Pero los años dorados de la micromovilidad y de los millonarios a partir de esto, ya digamos que yo pensaría que ha cambiado. De todas maneras, como que ustedes van a poder ahí como ver ese mercado. El cuento es que todas las gráficas que uno muestra de esto, es preferible ver todas el 2019, porque ha cambiado tanto el 2020 y el 2021 que nos toca esperar a mirar como que son las cosas que van a usarse o cómo es que va a funcionar. Hay como algunas cosas de cómo es que se usa durante el día o durante, sí, ¿no es cierto? Esto es como cómo se usan los servicios durante el día. A mí eso no me parece como tan interesante de ver. Digamos como que hay algunas estimaciones como esta de McKinsey, que lo que empezó a decir fue como, bueno, ¿qué va a pasar en el 2030? Y esto lo hicieron en 2018, como decir, bueno, ¿qué va a pasar en la movilidad? ¿Cómo se va a mover la gente en la movilidad y de qué manera vamos a verlo? Entonces ellos dicen, no, pues mire, en Europa principalmente ven que hay un escenario donde predomina el transporte público y la, y la micromovilidad compartida y privada, aunque todavía sigue habiendo como un tercio de personas en automóviles privados, que puede ser como algo importante a tener en cuenta. Entonces, con ese uso como que lo que uno quisiera saber y como lo que uno quisiera responder es cuál es ese impacto que hemos visto en la micromovilidad y como de qué ha servido todo esto de la micromovilidad. A mí me parece que esa pregunta es un poquito injusta porque pues, la micromovilidad ha existido hace cientos de años, literalmente hace 200 años, 200
4 años tenemos bicicletas o algo asemejando a la bicicleta. Pero si uno se fuera como a poner a mirar y a pensar como más en estas patinetas específicamente, pues uno podría decir como, bueno, pues no sabemos muy bien cómo es que es ese impacto, cómo es que se ha movido la gente, de qué manera es que como que ha pasado esto. Y entonces uno empieza a mirar como algunos datos de otra vez como hasta el 2018-2019. El 2018, que fue como el año dorado de las patinetas, empezaron a darse cuenta que entre 20 y 40% de los viajes en patinetas estaban reemplazando viajes en carro. Ese dato es un dato que da un montón de como ilusión al futuro. O sea, es súper chévere ver que la gente está empezando a cambiar su modo de transporte a una patineta, que es una cosa muy rara. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de cambiar de modo del carro hacia otra cosa. Me encantaría oír de alguien que haya dicho, yo montaba en carro y ahora monto en otra cosa. Así sea Transmilenio, no importa, pero me parecería chévere ver cómo es que ha sido ese cambio. Y ahorita de pronto les muestro también como lo que ha hecho el COVID para cambiar las cosas de micromovilidad y cómo es que como que se ha visto estos servicios también generar un impacto distinto. Pero entonces en el 2018, cuando nadie pensaba en pandemias ni en cambios gigantescos, la única disrupción, digamos, visible era que había patinetas en las calles y eso estaba generando un cambio significativo. Carlos, yo tengo una pregunta que, bueno, Diga. ¿cómo afecta el tipo de ciudad a la micromovilidad? Porque, digamos, pues acá en la tabla hay un montón de ciudades que tienen suburbios de esos típicos gringos enormes y pues digamos que pues yo creo pues como no tengo nada para sostener lo que voy a decir, pero siento que es imposible usar la micromovilidad en esos suburbios donde todo queda lejísimos Sí. y donde no hay otra opción que el carro. Y digamos que se puede ver un poquito, digamos, si uno ve como Chía y Cajica acá en Bogotá, pues como eso podría tener un impacto en esos sitios que es donde más se usa el carro. Es, es, es una, es decir, a mí me pareció útil como su comentario y, o sea, es que usted dijo que es imposible, pero digamos, todo lo que usted dijo es cierto, no es tan, o sea, no es imposible, sino que es harto. Entonces, sí, cuando uno tiene una densidad poblacional muy baja, cuando la gente vive a 30 kilómetros, pues básicamente, sí, en ese caso es imposible irse en una patineta y yo voy a irme por una autopista. No se puede. Entonces, digamos que aquí lo que es importante aclarar es que muchos de los viajes que han reemplazado es precisamente porque son viajes corticos. Entonces, mucha gente ha dicho como, uy, no, yo no me voy a montar el carro a hacer esto, yo me voy a ir en una patinética. Lo que, digamos, como para dar una cosa más específica de una experiencia que nos tocó en Numo, nosotros con lo de la pandemia el año pasado, ¿sí fue el año pasado? Sí, el año pasado, le dimos gratis durante un mes eh, bicicletas Muvo a médicos, enfermeros y toda esta gente, ¿no es cierto? Entonces, teníamos 400 bicicletas, fuimos y las entregamos, no sé qué. Lo que digamos, aprendimos ahí era que la gente estaba feliz, ¿no es cierto?, en Bogotá. Pero cuando tratamos de hacer lo mismo en Detroit, que es casi exactamente lo que usted estaba describiendo ahorita, una ciudad que tiene un centro relativamente consolidado, pero donde todo el mundo vive lejos y llegan en carro, o sea, lo que pasó ahí fue que mucha gente dijo, muchas gracias, pero yo no quiero, que estábamos ofreciendo bicicletas y patinetas. Entonces mucha gente dijo, uy, no, qué pereza. Entonces no recibieron la patineta porque pues, no les parecía que les iba a servir de nada. Alguna gente recibió la bicicleta porque decían, bueno, pues al menos van a hacer unas bicicletas divinas. O sea, yo, en serio, yo todo el tiempo decía como si nadie quiere la bicicleta, por favor, regáleme una porque me parece hermosa. Pero sí pasó eso, como que sí nos pasó que habíamos hecho una cosa en Bogotá donde todo el mundo estaba rogando por las bicicletas, pero después pasó una cosa
en Detroit, donde la gente era como, "Ah, ¿para qué?". Entonces, cuando uno ve esta gráfica, en realidad estos viajes son viajes cortos o de gente súper yuppie. Eso es súper importante, digamos, una de las cosas que la gente no ha hablado casi y que es importante caer en cuenta es que la micromovilidad se ha vuelto algo, la micromovilidad en el sentido de las patineticas, se volvió algo muy yuppie porque era muy caro y algo que poca gente podía realmente utilizar. Entonces en eso como que uno pues, empieza a dar como un poquito de tristeza, uno como ver todas estas cosas porque al final uno lo que quiere es mejorar la movilidad de todo el mundo. Y cuando uno trata de mejorar la movilidad de todo el mundo y no logra hacerlo porque es muy caro o porque no llega a donde es, como que entonces en realidad lo que está haciendo es darle un juguetico a gente yuppie con mucha plata. Yo no sé si alguien se acuerda de lo que costaba andar en Green o en alguna de las patinéticas. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Alguien lo pagó alguna vez o nunca la usaron? Caro, caro, muy caro. Era caro y Era tenía carísimo, ¿no un es mínimo cierto? muy alto. Puta, era uno no podía creer esa vaina, uno era como un momento, o sea, como que me acabo de ir, como que, obvio, yo hablo en términos yuppie porque o sea, yo todavía estaba en Bogotá o sea, ahorita estoy en Bogotá, pero cuando eso salió, como que nos ponían unas en nuestra oficina y nuestra oficina era en un lugar súper cool, era en el 83 con 19. Entonces yo me iba, entonces yo decía, voy al parque la 93, man. Entonces me iba y yo decía como 3.000 pesos, como que uno no podía creerlo, como que yo decía, pues yo podía haber caminado acá. Entonces esa cosa específica es una de las cosas más importantes de todo esto. Cuando salieron todos estos servicios, salieron y eran carísimos porque sabían que la gente a la que estaban llegándole era gente que era súper chupi, que no les importaba pagar porque decían, llegué en patineta, weón. O sea, entonces eso en realidad no está mejorando la movilidad de las ciudades. O sea, eso en realidad lo que está haciendo era dar un juguete más. Y entonces lo que empezaron a hacer muchas de las ciudades gringas era decir, oye, un momento, mm, claro, pues digamos, Nicolás dice, pues era caro, pero más barato que Taxi o Uber. Tiene razón, pero eso sigue reforzando mi argumento. La gente de menos ingresos o o podía, no puede ni usar Uber ni usar taxi y pues tampoco la patineta, ¿no es cierto? Entonces, digamos también lo que dice Camilo, como que ir de vez en cuando pues era chévere, llegaba más rápido, tiene razón también Nicolás, es decir, era increíblemente conveniente siempre y cuando uno tuviera la plata. Pero para quienes necesitaban, o sea, si uno se pone a mirar como el déficit de movilidad o de opciones de movilidad asequibles en Bogotá, uno se da cuenta que las patinetas no eran la solución, ¿no es cierto? Como para contarles otra cosa, hay una ciudad en Estados Unidos que dijo, no vamos a volver a tener transporte público, todo va a ser Uber, Lyft, y uno decía, como no puedo creer esta vaina. Obviamente no les funcionó, porque les costaba $6 el viaje de Uber o de Lyft, que era el Uber al que habían llegado. Entonces, como que cuando uno se pone a mirar como estas opciones que mejoran las condiciones de movilidad de la gente, no está mejorando la movilidad de quienes más lo necesitan y, y o si lo hacen es como de una manera indirecta, es decir, si yo reduzco los viajes en carro, porque todos los yuppies que iban en carro se montan en patineta, quienes van en bus van a llegar más rápido porque hay menos trancón, pero es tan marginal el cambio que en realidad no es tan terrible. Entonces, cuando se dieron cuenta de esto en muchos sitios de Estados Unidos, lo que empezaron a decir fue, necesitamos que al menos cuando saquen uno de estos servicios, le den opciones asequibles a quienes tienen menores ingresos. Entonces, esa cosa hizo mucho más difícil que quienes estaban eh, 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 como buscando ganar mucha plata con eso, lo hicieran. Entonces, cuando uno se pone a mirar como cuál es el modelo de negocio o cuál es el modelo de negocio de la operación de un sistema de transporte público, cualquiera, bus, tren, patineta, bicicleta, bicitaxi, lo que sea,
uno muy rápidamente se da cuenta que los mayores costos de un sistema de transporte público en bus o en tren van a ser los costos del conductor, ¿no es cierto? La persona que conduce es la persona que va a tener un mayor, o sea, su sueldo completo formalmente va a ser un costo mucho más alto que muchas otras cosas, con muchos otros componentes de la operación, y por eso es preferible tener un tren con 300 personas o un bus con 160 personas, porque entonces por cada conductor hay mucha gente. Entonces eso reduce los costos de operación y hace posible que uno pueda pagar la tarifa. Y por eso el transporte público, mal que bien, lo pueden pagar mucha gente con menos ingresos. Pero cuando uno se pone a mirar un visitaxi, por ejemplo, una persona manejando para llevar a 2 personas, eso es muy caro. Y por eso no se ha formalizado tan fácilmente, ¿no es cierto? Por eso es tan difícil formalizar un sistema de transporte como el visitaxi. A menos de que tenga un subsidio o publicidad o algo así, es muy difícil que cierre las cuentas con un sueldo formal. Obviamente Bogotá está plagado de visitaxis motorizados porque pues, son informales y cobran lo que quieran cobrar y no están todos los costos típicos de operación, ni están pagando un seguro de vida de quienes están ahí montados, como que hay mil cosas que hacen posible ese sistema de manera informal. Y cuando uno se pone a mirar las bicicletas o las patinetas que no tienen estación y que están por allá en cualquier sitio, uno se da cuenta que esos son muy costosos, pero muchísimo más que cualquier otra cosa, porque toca mover, o sea, la persona deja la patineta o la bicicleta tirada en otro sitio por definición. O sea, si uno se pone a decir, bueno, todo el mundo vive en la periferia, todos van al centro ampliado, uno se da cuenta que vienen de por allá de un sitio muy lejos donde tienen que llevar todas las patinetas y bicicletas y las dejan en un sitio que la gente pues ya no les sirve al otro día. Entonces, tiene que haber un rebalanceo de esas bicicletas o patinetas y eso lo tiene que hacer alguien y eso cuesta un montón de plata, ¿no es cierto? Entonces, hace muy difícil uno poder ganar plata con esos sistemas, excepto si tiene subsidio o publicidad u otra fuente de ingresos, y hace aún más difícil que lo use gente de menores ingresos porque entonces necesitan incrementar los costos sí, son más altos los costos de operación para que todo el mundo pueda usarlo y bajar la tarifa. Entonces eso hace como que uno caiga en cuenta que es que yo no sé si tengo alguna de estas eh, eh, cosas acá, pero lo que, sí, entonces lo que trataron de hacer en Estados Unidos, aquí hay unos ejemplos de los diferentes programas, era darle descuentos a la gente, dejarles que no tuvieran que pagar algunas tarifas, y todo eso se lo cargaban a la tarifa de quienes no estaban en condiciones de menores ingresos, y pues esto intentó hacerse, continúa sirviendo para algunos sitios, por ejemplo Capital Bike Share, que es uno de bicicletas públicas en estación, sigue teniendo ese programa, pero entonces lo importante acá es cómo voy a hacer yo para que la gente de menores ingresos pueda usarlo y que siga siendo sostenible en el tiempo. Entonces, si ustedes miran esto, muchos de estos sistemas o no existen o existen de otra manera. Y pues obviamente la pandemia cambió todo, entonces ha sido más difícil. Pero como que la pregunta que sigue existiendo es, ¿yo cómo hago para que esta gente de menores ingresos mejore sus condiciones de movilidad? Yo no sé, ustedes cómo, es decir, ¿qué se les ocurre que podría mejorar las condiciones? Pues, implementar programas de micromovilidad de una u otra manera que mejoren las condiciones eh, que, para la gente. O sea, ¿se les ocurre algo? ¿Ustedes les gustaría o les parecería chévere hacer alguna programa de estos? ¿Cómo lo harían? O sea, ¿qué harían para esto? Pues es que yo siento que en general igual no son tan convenientes como las patinetas y ese tipo de tecnologías, porque a uno se le acaba la pila del celular o a la misma patineta se le acaba la pila o se le acaba uno los datos por tratarse de meter a la aplicación y como que no es confiable, o sea, no es un método que uno pueda decir como que confío que todos los días va a estar esta patineta y la voy a poder usar. Entonces siento que es como un estrés extra que en realidad
pues para el consumidor no vale la pena. Entonces siento que uno pensando así, pues yo no montaría un sistema de esos porque siento que al ser más algo como de diversión que en serio un método confiable de transporte, pues no sé, no me parece como un negocio tan Entonces, bueno, tan confiable. tú acabas tú acabas de dar un comentario súper útil, que es digo, lo increíblemente difícil que es que esta cosa cierre el modelo financiero, que es cierto. Solamente Lime en algún momento dijo que les había cerrado el negocio, pero todos han sido financiados con venture capital, o sea, gente que quiere, inversionistas que dicen metámosle plata a esto porque es súper cool y porque nos parece que va a funcionar. Entonces, gracias por hacer ese comentario porque es muy útil y de verdad ayuda a entender la cosa. Pero mi pregunta era otra y es lo contrario, ¿cómo harían para que funcione? O sea, ¿cómo harían para que un sistema de micromovilidad de algún tipo le vaya a servir a una ciudad? O sea, ¿qué harían? Es que yo tengo una idea, pero no quiero decirlo. Pensando ¿Alguien? así muy como por encima, yo siento que requeriría muchos empleados, o sea, habría que emplear a mucha gente que se asegure que el sistema funciona pues bien, o sea, que las bicicletas o las patinetas o lo que sea están cargadas, están en sitios asequibles, están en buen estado, o sea, siento que requeriría mucho poder humano, como mucha mano de obra. Puede ser, sí. ¿Alguien más tiene alguna otra idea? Nicolás, hágale ahora Yo creo que es más como crear esta cultura de no solo la uso, sino que también si la puedo dejar cargando, pues la cargo, ¿sí me entiendes? Porque como que yo sí era muy usuario de patinetas, a mí sí me encantaban. Y digamos, como que uno ya siempre, eso que tú estabas diciendo ahorita, como que sí se ve, siempre pasaba un camioncito recogiendo, las cargaba y las ponía como en el mismo sitio casi siempre. Entonces, como que personas y gente, como que la logística sí estaba, pero yo creo que uno, como yo como usuario, también podría ayudar mucho más a eso. Entonces, no sé, como que yo la uso y la cargo y por cargarla también me dan un descuento. Entonces, como que no, como que se crea este ciclo. Eso, de hecho, eso lo hicieron durante un tiempo y era eso, le decían a la gente como llévela. Incluso hay un programa que no me acuerdo cómo se llamaba en varias de estas compañías y era que le pagaban a la gente por cargar las patinetas y por recogerlas y llevarlas. Entonces les daban un mapa y les decía cójalas, cárguelas, no sé qué. Y ellos lo enchufaban en su casa y devolvían las patinetas al otro día. Eh, Eso puede ayudar como a reducir los costos hasta cierto punto. El cuento ahí que es, bueno, no, yo estoy hablando de otra cosa, pero que usted dice puede funcionar, como motivar a la gente a que se mueva distinto, que lleve los vehículos a un sitio, pero igual sigue faltando algo. Digamos, una de las cosas que yo como que siento que podría servir para ayudar a esto sería no tener sistemas necesariamente, sino regalar bicicletas, como que, o regalar patinetas, como que, ¿por qué no puedo regalarla? Como que, digamos, cuando nosotros hicimos el sistema le dimos durante un mes las bicicletas a la gente de salud el año pasado. En algún momento estábamos hablando con la gente de jugo y yo les dije, no se les ocurra decirles que las bicicletas están en una estación. Entréguele cada bicicleta a cada persona y recójala un mes más tarde. Y eso les ayudó a ellos a reducir sus costos de operación brutalmente. Entonces pues, digamos, eso es lo que estamos haciendo nosotros, pero al mismo tiempo lo que empezó a pasar fue que muchas de las empresas de estas que están acá empezaron a hacer planes mensuales de préstamo de bicicletas. Entonces decían, cojan las bicicletas, eh, úsenlas todo el tiempo y nos avisan y nos la devuelven y cuando se acabe ya no tienen que pagarnos más. Y entonces ese plan mensual podía servir. A mí me parece que si uno regalara bicicletas, o sea, eso, lo hicieron obviamente en China y en Argentina, con lo que yo termino entrando como a una posición más comunista que otra cosa, pero simplemente regalarlas no tiene nada de malo, incrementa la movilidad de la gente y como que hace mucho más fácil gran parte de la logística diaria de andar en eso. El problema obviamente es si se la roban. Otro problema es que normalmente las bicicletas las terminan vendiendo. Como que alguien de menores ingresos recibe una bicicleta regalada y va y la vende al otro día. Entonces, todo ese tipo de cosas son como
Lo que uno tiene que empezar a mirarle como para ver cómo es que puede hacer para mejorar estas condiciones. Bueno, venga, nos quedan 8 minutos. Yo tengo muchas más diapositivas que más bien les voy a dejar ahí. Incluso hay unas con todas las licitaciones de muchos programas de estos. Pero entonces, díganme qué preguntas tienen, como que les ha parecido de toda esta cosa de micromovilidad. Yo tengo una cosa que quería mostrarles de unas encuestas que habíamos hecho, pero antes de mostrarles yo eso, ¿qué cosas les parecen útiles de esto? ¿Qué les gustaría como profundizar o qué preguntas tienen? Uno a la vez. Yo sí tengo una pregunta, Di. no sé si me la puedes contestar, la verdad, pero en cuanto a, digamos, a temas de medio ambiente, obviamente, pues como son eléctricas y eso aparentan ser mejores para el medio ambiente, pero se hace como algún análisis en cuanto a la producción o cuando se dañan, pues cómo se deshacen de ellas y todo eso, si se puede reciclar los materiales, pues para ver si en verdad sí son mejores para el medio ambiente o no, y no son solo como no son solo como una mentira mental ahí que uno se echa. Es chévere tu pregunta. O sea, aquí hay como uno de los estudios que hicieron en Bird, que le contrataron a alguien, pero a mí me parece más chévere este estudio. O sea, a lo que tú te estás refiriendo es una cosa que se llama el ciclo vital, o el ciclo de vida de un vehículo o de un servicio de transporte. Y, y la gente que trabaja mucho en estimaciones de emisiones contaminantes, lo que hacen, si veo otra vez mostré un documento de ITF, es que es muy chévere. Lo que hace esta gente, digamos, en este documento fue que revisaron todo el ciclo de vida, o sea, completo de muchísimos servicios y vehículos. Y lo que ellos encontraron, digamos, ellos dijeron, mire, hay un componente que es el del vehículo, que es un poquito lo que tú mencionabas, que es producir el vehículo y utilizarlo hasta que se acaba. En eso las patinetas son terribles en el sentido en que duran 3 meses, o sea, a los 3 meses hay que botarlas a la basura porque están destruidas. Yo no sé si cuando ustedes se montaron como que, pucha, esa vaina uno se sentía como un muñequito de caucho, ¿no es cierto? Entonces, en esa parte del componente vehicular le pega muy duro, en particular las primeras versiones de las patinetas que no duraban casi. Después hay un componente que es el de combustible, que es el que normalmente se mide, que al final es esas materias primas que hay de combustible, cómo es que se representan, digamos, en el uso que se hace del vehículo en combustible o energía. Y el último es la infraestructura que se necesita. Ahora, esta gente es muy chévere porque ellos llegaron y hicieron todo eso y calcularon todo eso. Es una vaina brutal la cantidad de trabajo que hicieron. Además que, por ejemplo, miraron cuando era eléctrico, miraron cuál era la matriz energética, o sea, si era carbón o si como en Colombia que tenemos principalmente o sea, hidroeléctrica y térmica. Entonces ellos hicieron todas esas cuentas y midieron exactamente lo que tú estás preguntando, que está no sé dónde, acá. Entonces ellos dijeron, mire, esto es emisiones de gases de efecto invernadero por kilómetro pasajero. Es que es muy chévere la gráfica porque es que muestra todo lo que uno quiere ver. Que yo no describí eso, pero el valor de por pasajero kilómetro es mucho más útil. Entonces, porque es exactamente por el kilómetro que cada persona hace. Entonces, miren, lo que más emite. Entonces, esto está, los colorcitos son componente de vehículo, combustible, infraestructura y operación. Operaciones como la redistribución de la carga, los kilómetros muertos, como el taxi buscando a quién va a recoger o a quién le va a decir que no va a recoger, todo eso. Entonces, miren acá, ride sourcing es Uber, ¿no? Miren aquí, Uber, fuel cell electric, Uber, batería eléctrica, Uber, combustible, motor de combustión interna. Y entonces aquí está todo eso, Uber, taxis, carro privado, no sé qué. Entonces miren, lo más sorprendente, digamos como
si uno se pone a leer como, oh, Uber, pues resolverá todo, uno se da cuenta que, pucha, Uber hoy, que es un carro de combustión interna, pues de ride sharing, mire, es el de más, ese y taxis son los más contaminantes. El carro es bien contaminante, pero no tanto porque no tiene kilómetros muertos, o sea, no está paseando por ahí y no tiene operación, como que no está buscando a alguien. Eh, eh, y después entonces uno se pone a mirar las que, como lo que tú estabas preguntando. Patineta privada, estas son las emisiones. Patineta de primera generación son las mismas emisiones que un carro casi, que un carro eléctrico. ¿Sí ven? Patineta de nueva generación, no tanto, pero igual alto. Bicicleta pública, Chan, y como siempre, mi amiga, la bicicleta privada es lo máximo. Entonces, a mí me cambió la vida esta gráfica. O sea, a mí de verdad mi mundo se divide antes y después de esta gráfica. Y es mucho más chévere porque ellos aquí tienen el Excel para uno jugar con eso. ¿Esa era tu pregunta? ¿O era otra y yo me quedé feliz explicando otra cosa? No, no, sí, sí era esa, sí era esa. Pero pues, Uy, entonces sí o pude sea, eso me parece responder. súper interesante. Y también incluyendo lo que tú dices, que la patineta dura 3 meses y que se hace con esa patineta. O sea, se manda al basurero, doña Juana, como quien dice, a que se pudra ya, o eso se puede reciclar o reutilizar, o sea, ¿sí me entiendes? Sí, o sea, cae en cuenta que, digamos, las patinetas, la batería de la patineta, que es en litio, por si acaso las de litio son las que funcionan, es la más, esa sí la reciclan y después la usan en otras cosas como que no necesitan una batería tan potente. O sea, básicamente cuando se pierde la energía principal, la batería queda como 80% de carga todo el tiempo y deja de funcionar las patinetas, la usan en otra cosa. Pero el resto de la patineta sí, marico, o sea, básicamente Doña Juana, ¿no es cierto? Entonces eso es bien problemático. Entonces, como que todo lo que quería mostrar era como eso, como miren lo importante que es ver la cosa como completa, la foto completa, el movimiento completo y cómo es que todo esto tiene diferentes implicaciones, ¿no? Bueno, yo había contado hasta las 10:30, pero igual creo que tengo 5 minutos más porque empezamos a las 5. Yo tengo unas gráficas que yo hice como preguntándole a la gente cómo, digo, cómo se va a mover y cómo va a cambiar su modo de transporte. Entonces el 20 de marzo del 2020 la gente se movía así, o sea, miren transporte público, miren cómo cambió. Y esto era todo predicciones que decían, no, yo después de la cuarentena voy a hacer esto, no sé qué. Lo que me pareció chévere aquí es que la micromovilidad, aquí llamo activo individual, subió a 37%. Eso es lo que ellos decían cuando les preguntamos en abril, ¿no es cierto? Pero yo después les hice la misma encuesta en noviembre del 2020 y miren que la gente, el activo individual sí incrementó, pero venía principalmente gente que estaba teletrabajando y pues se empezó a bajar otra cosa, ¿cierto? Pero bueno, eso era como para mostrarles cómo cambian los modos de transporte con esta gráfica que me demoré un rato haciendo con una encuesta no representativa, no probabilística, pero que puede empezar a mostrarnos cómo se mueve la gente Yupi de nuestra ciudad y cómo va cambiando la forma de moverse cortesía del COVID, aunque en realidad no tenemos mucha idea o una idea muy clara de cómo es que funciona esto. Eh, Eso, no sé qué más preguntas tengan, yo creo que ya por ahora quedo listo con esto que les mostré.